Vamos a orar por la palabra. Vamos a pedir que el Señor bendiga este tiempo y que nuestros corazones puedan recibir la enseñanza que hoy traemos. Señor, te pedimos que tu palabra hoy pueda ser sembrada en nuestro corazón, de tal manera que podamos traer verdades importantes a nuestra vida. Que podamos, Señor, traer tu palabra a nuestro corazón, de forma que pueda dar fruto en nosotros. Que nos puedas, Señor, instruir, que nos puedas enseñar a través del pasaje de Génesis que vamos a estar meditando y que puedas seguir enseñándonos cosas importantes a lo largo de esta historia. A pesar de que es un libro, Señor, que cuenta relatos de hace miles de años, que podamos también traer aplicaciones a nuestra vida presente, porque tu palabra es útil, Señor, para nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hoy estaremos concluyendo el capítulo 24 de Génesis. Nos quedan bastantes versículos y hoy será un mensaje en el que iremos leyendo y trayendo algunas reflexiones, pero vamos a ir desde el versículo 28 hasta el versículo 67, si no me equivoco, el final, para cerrar el capítulo 24 y entrar la semana que viene ya en una nueva etapa. La etapa donde tendremos a un nuevo patriarca del pueblo y empezará un rumbo diferente en el relato de Génesis. Lo que estamos viendo en el capítulo 24 es la providencia de Dios a la hora de proveer esa esposa para Isaac, de cara a que la promesa de Dios de multiplicar la descendencia de Abraham se fuera cumpliendo generación tras generación. Y hemos visto cómo Abraham encomendó a un siervo que saliese a buscar una esposa para su hijo. Y en el camino el siervo se encontró a una joven que era de los parientes de Abraham, que tenía ciertas características, como vimos la semana pasada, y reconocieron que habían sido bendecidos por Dios al ver cómo el Señor puso una mujer exactamente como necesitaban y como buscaban para ser la esposa del hijo de la promesa de Isaac. Y hoy vamos a concluir ese capítulo 24 con algunas reflexiones importantes. Pero me gustaría leer una frase de David Brainerd para empezar, que dice: hay un Dios en el cielo que gobierna todas las cosas para bien, y este es el consuelo de mi alma. Hombres como David Brainerd, que han dedicado su vida al Señor y a las misiones, han enfrentado cosas que nosotros nunca vamos a enfrentar. Posiblemente lo que tú llamas sufrimiento por Cristo esté muy lejos de lo que estos hombres realmente sufrieron por el Señor. Y seguramente si nosotros le contásemos los sufrimientos por Cristo que tenemos, como que nuestra madre nos mire feo o un amigo nos deje de hablar, estos hombres obviamente no se reirían, pero considerarían que lo que nosotros llamamos sufrimiento por Cristo no es ni siquiera sufrimiento, que son cosas que deberíamos soportar sin ningún tipo de pesar, para vivir a lo mejor lo que muchos de ellos vivieron, perder a sus hijos, a sus esposas, ser asesinados, muchos de ellos, por causa de su fe en el Señor. Y en medio de esas misiones había algo que sostenía el corazón de cada misionero y siervo de Dios. Hay un Dios que gobierna todo para bien. Y yo creo que es algo que debemos entender y que mientras vayamos viendo más y más el relato de Génesis, debemos tener muy claro en nuestro corazón: la historia está gobernada por Dios. Porque si cualquier persona ve el libro de Génesis, puede encontrar un sinfín de hechos fortuitos. Qué casualidad que aparezca una mujer de los parientes de Abraham. Qué casualidad que la mujer sea así. Qué casualidad que pase esto. Qué casualidad. No. Y lo que nosotros estamos viendo a lo largo del relato de Génesis es que hay un Dios que gobierna todas las cosas. Y que de la misma manera gobierna también nuestra vida, que Él es soberano. Y eso debe traer consuelo a nuestra alma. Gente que pasa noches en vela, que vive afanada, con taquicardias en el corazón. Mujeres angustiadas, constantemente preocupadas, alterando a la gente alrededor porque están pasando por alguna situación. ¿Dónde está tu Dios?, preguntarían algunos. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios que dices que es todopoderoso? ¿Dónde está ese Dios que dices que es soberano? ¿Dónde está ese Dios que dices que gobierna el universo?
Porque parece que ni siquiera puede gobernar tu vida, parece que se está desmoronando. ¿Cómo vamos a confiar que Dios puede gobernar el universo si nuestra pequeña vida parece que no la está gobernando? No. Incluso cuando las cosas parecen caóticas, Dios tiene el control. La vida no es un suceso de hechos fortuitos, uno tras otro. La vida y la historia de la humanidad es el relato de la soberana voluntad de Dios cumpliendo sus propósitos. El día que Jesús venga por su iglesia no va a ser casualidad. No va a ser ese día por casualidad. No va a ser en ese momento por casualidad. Será en el momento determinado por el Dios que gobierna todas las cosas. Así como el día que Jesús llegó. La Biblia lo dice, ¿no? Que en el momento adecuado Jesús se encarnó y vino conforme a la ley para hacer la obra redentora. No fue casualidad en aquel momento, no fue casualidad nacer en el seno de aquella familia, no fue casualidad que naciera en aquel pueblo, no fue casualidad que escogiera a aquellos discípulos, no fue casualidad que lo negaran, no fue casualidad que uno lo vendiera, no fue casualidad que Herodes estuviera en el gobierno, no fue casualidad que un sinfín de cosas sucedieran. Todo es parte de un plan de Dios. Y eso es lo que vemos en el relato de Génesis. El matrimonio constituido por Isaac y Rebeca, con el que vamos a acabar hoy nuestro relato, no es casualidad. No fue Rebeca por casualidad, tenía que ser Rebeca. Por eso decimos que es un matrimonio bendecido por Dios. Porque es un matrimonio bajo el plan de Dios, bajo la voluntad de Dios, bajo los decretos de Dios. Incluso la gente mala es usada por Dios. Incluso la gente mala es usada por Dios. Dios está por encima de los malvados. Mira Génesis 24, nuestro relato de hoy a partir del versículo 28, cómo empieza. Del versículo 28 al 32 dice: la joven corrió y contó estas cosas a los de la casa de su madre. Y Rebeca tenía un hermano, y acuérdate de este nombre que te va a resultar familiar más adelante, o posiblemente ya te venga a la mente. Tenía un hermano que se llamaba Labán. Y Labán salió corriendo hacia el hombre. ¿Hacia qué hombre? El siervo de Abraham. Salió corriendo hacia el hombre afuera a la fuente. Y sucedió, y atento porque no es casualidad esto, y sucedió que cuando vio el anillo y los brazaletes en las manos de su hermana, y cuando oyó las palabras de su hermana Rebeca diciendo: esto es lo que el hombre me dijo, Labán fue al hombre, y aquí que estaba con los camellos junto a la fuente, y le dijo: entra, bendito del Señor. Qué majo, ¿verdad? Uy, entra, bendito del Señor. ¿Por qué? Pero, ¿qué dice que vio primero? Hermanita, ¿de dónde sale tanto oro? ¿De dónde salen esos anillos? ¿De dónde salen esos brazaletes de oro? Es del hombre que viene. ¡Oh, bendito del Señor! ¿Quién? Ven a casa, ven a casa. Labán, ¿recuerdan quién es? Génesis 29, 25, cuando fue de mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No fue por Raquel que te serví? ¿Por qué pues me has engañado? Ya sabemos dónde tiene Labán el corazón. Ya sabemos cuáles son los principales intereses de Labán, porque fue capaz de tratar con mucho cariño al siervo de Abraham, pero motivado por los brazaletes, por los anillos de oro. Y fue el mismo que luego se convertiría en suegro de Jacob y se aprovecharía de la situación de Jacob para tener a Jacob trabajando más de la cuenta, de gratis, porque estaba enamorado de una de sus hijas. Entra, bendito del Señor. ¿Por qué estás fuera? Yo he preparado la casa y un lugar para los camellos. Entonces el hombre entró en la casa, y Labán descargó los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que estaban con él. Es decir, el Señor estaba tratando con favor al siervo de Abraham,
Porque el Señor dispuso una casa para él, el Señor dispuso un cuidado para los camellos, el Señor dispuso una casa para comer y reposar, pero el que hizo eso fue un hombre interesado en cosas materiales, fue un hombre interesado en el oro, fue un hombre interesado en lo que sacarían de esa relación matrimonial. El hombre estaba movido por el deseo del oro, el hombre estaba movido por intereses económicos, pero aún así Dios lo usó para el bien de lo que estaba pasando. Dios está por encima de los impíos. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel sale de Egipto? ¿Sale con las manos vacías? ¿Sale sin nada? ¿Sale sin recursos? ¿Salen pobres? No. Porque luego incluso vemos que son capaces de hacerse un becerro de oro en el desierto. Son capaces de juntar ciertos elementos y metales que les permiten hacerse un becerro de oro. ¿Con qué hicieron eso? ¿De dónde sacaron ese oro? Si eran esclavos en Egipto, si ellos no tenían derecho a joyas, si ellos no tenían derecho a bienes materiales, ¿de dónde salió eso? ¿Quién se lo dio? Los egipcios. El Señor movió el corazón de los egipcios para que entregaran esas joyas a los hebreos y al salir de allí se fueron con manos llenas, movidos por el corazón de impíos. ¿Cuántas veces impíos han sido de bendición para la obra del Señor? No debe ser la regla general, pero la realidad es que Dios ha usado incluso la mano de impíos para enriquecer al pueblo de Dios a veces. Dios ha usado incluso reyes impíos para libertar a su pueblo de cautividad. Y eso nos enseña que Dios no gobierna nuestra vida, Dios gobierna el mundo y es capaz de usar a los malvados. En una ocasión un teólogo dijo que cuando Dios quiere castigar a una nación le da a un político malvado. A veces vemos un político tirano y malvado que está oprimiendo a una nación. Señor, quítalo. Y el Señor mirando y diciendo, yo lo puse. Si me aborrecéis, vivís para vuestros deleites, odiáis mi nombre, no queréis saber de mí, yo lo traje. Yo lo puse en ese trono, yo lo puse en esa silla, ¿os duele? Está bien, yo lo puse ahí. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Yo pongo y quito reyes. No hay nadie que gobierne si no es por mí, Romanos 13. Someteos a toda autoridad porque no hay autoridad que no venga de parte de Dios y las que están por Dios han sido constituidas. El Señor gobierna no solo mi vida, no solo su iglesia, gobierna el universo. Y Dios es capaz de usar a los impíos para sus propios beneficios y para el bien de su pueblo. ¿O no tenemos a un Nehemías que un rey impío lo mira y le dice, ¿qué te pasa? Y muestra preocupación y le deja ir y encima le da cartas para que esté protegido en el camino y le da cartas para que le provean madera y materiales? ¿O no vemos a un Daniel que vemos un rey impío que lo mira y dice y halló gracia sobre su vida? Eso es el corazón de Dios, el plan de Dios, la soberanía de Dios moviendo el corazón incluso de los impíos. Aquí Labán tiene un interés nada piadoso, aquí Labán tiene un interés nada santo, nada bueno, tiene interés en los brazaletes de oro, en el material de oro, en la riqueza, en un matrimonio de conveniencia que puede enriquecer a la familia, pero sin saberlo, está participando del matrimonio que daría secuencia al plan de redención de Dios. Él cree que está enriqueciendo su casa y Dios lo está usando para que dé continuidad al plan de redención. Dios es soberano. Y ese Dios es tu Dios. No hay que temer. Ahora, mira qué interesante lo que viene, algo que nos va a demostrar en esta escena que hay algo más importante que la comida. Génesis 24:33. Pero cuando la comida fue puesta delante de él, del siervo de Dios, del siervo de Abraham, para que comiera, dijo, mira qué interesante, no comeré hasta que haya dicho el propósito de mi viaje. Y Labán le dijo, habla. Es decir, este hombre llega cansado de un viaje, con sus camellos cansados, y llega a una casa, lo hospedan, ya ha hablado con la muchacha, ya le ha hecho saber las intenciones, la muchacha lo ha llevado a casa, está ahí y le ponen un banquete. Estoy agotado, ¿qué haría yo directamente? Voy y como, tengo hambre y es normal, ese hombre debe estar cansado, ese hombre debe tener hambre, ese hombre debe tener ganas de beber, de un refrigerio. ¿Yo qué haría? Me iría directo a comer y luego hablamos, luego te cuento, ahora vamos a comer. Dentro de unas semanas vamos a ver un hombre que por comer antes de la cuenta pasó algo totalmente diferente.
porque dio prioridad a la comida, dio prioridad a los deseos de su estómago. Pero este hombre no fue así. Este hombre dijo, no, antes de comer, antes de cualquier cosa, yo quiero contarte para qué he venido. ¿Y sabes qué? Hay una frase de Spurgeon hablando de este pasaje, un comentario que él hace de este pasaje que es así. Como cada verdadero siervo de Cristo, él puso los negocios de su amo antes que su propio bienestar, aún antes de la importante necesidad de comer. Cuando un hombre comienza a pensar más en sus necesidades que en hacer la voluntad de Dios, deja de ser un ministro sincero. ¿Tenía hambre el siervo? Sí. ¿Tenía necesidad? Sí. ¿Tenía que descansar? Sí. ¿Tenía que beber? Sí. Pero él tenía una misión, lo que su amo le había encomendado. Hermano, ese debe ser nuestro corazón. ¿Tenemos necesidades en esta tierra? Sí. ¿Tenemos necesidades que cubrir en casa? Sí. ¿Tenemos necesidades humanas? Sí. Pero la voluntad de Dios debe estar por encima que nuestras necesidades. Tenemos cosas que hacer, está bien. Nadie te va a decir que tener una casa no es bueno. Nadie te va a decir que no te compres una casa, que no te compres un coche, que no viajes, pero no sin primero dar la prioridad que merece el reino de Dios y su justicia. Si te llamas siervo de Dios, Dios es primero que tú. No podemos ser incoherentes y decir, Dios es mi Señor, pero Él tiene que esperar a que yo tenga tiempo para mí, Señor. No podemos decir, Dios es mi Señor, pero se debe adaptar mi Señor a la agenda. ¿Desde cuándo el Señor se debe adaptar a la agenda del siervo? ¿Desde cuándo el Señor se debe adaptar a las prioridades del siervo? No, el siervo rinde su vida al Señor. Por eso la palabra dice, ¿por qué me llamáis Señor si no hacéis lo que yo digo? Es incoherente. Es incoherente llamarme Señor y solo me dais las migajas de vuestra vida. Es incoherente que me llaméis Señor y yo simplemente soy un adorno para cuando os va mal y necesitáis ayuda. Es incoherente que me llaméis Señor y solamente me dais tiempo el día que no estáis tristes. Hoy voy a adorar, hoy no me apetece, hoy estoy triste, hoy me encuentro mal, hoy estoy abatido y... Imagínate un esclavo, es que esa es la escena. Tú no tienes que perder de vista la imagen de un esclavo. Imagínate un esclavo que le llama al dueño de la casa, oye, ve a trabajar los campos y le dice, jefe, hoy estoy triste. Eres un esclavo, ¿cómo que hoy estás triste? Tira y trabaja. Hermano, quizá tenemos un Señor amoroso, quizá tenemos un Señor bueno, pero es Señor. Él no viene con látigo, Él no viene con odio, Él no viene con rabia, Él no viene con golpes. Él es digno de nuestro servicio. Él no necesita un látigo porque dio a su Hijo por nuestros pecados. Él no necesita infundir terror. Él no necesita amenazar. Nosotros somos siervos que deberíamos voluntariamente rendir nuestra vida y decir, heme aquí, Señor, heme aquí, heme aquí. ¿El siervo de Abraham tenía hambre? Sí, el siervo de Abraham, pero ¿qué pensaba? Lo mío puede esperar, mi hambre puede esperar, mi comida puede esperar. Primero tengo que cumplir con la misión de mi Señor Abraham. Y de la misma manera nosotros deberíamos vivir. Oye, sí, nos vamos a esforzar por tener cosas, por tener una casa, por construir, no sé, por tener lo que te apetezca, que llegues a un acuerdo con tu esposa y con tu familia, pero siempre sentándose en la mesa y diciendo amor. Pero sin descuidarlo primero, Dios. Porque el día que para conseguir la casa, el coche, los bienes, los viajes, dejemos de servir, dejemos de buscar primero a Dios, no podremos llamarnos siervos de Dios. La iglesia está llena de seguidores, pero no de discípulos. La iglesia está llena de gente que como iba Jesús por panes y peces, pero a la hora de ven y sígueme no aparecían. Ese es el reflejo de la iglesia de hoy. Jesús, ¿qué tal ahí comiendo pan y pez? Qué bueno, Jesús, eres grande, maravilloso, para lo que necesites. A la hora que era ven y sígueme ya, ¿dónde están? Hoy no me va bien, Señor. Hoy tengo que enterrar a mi padre. Hoy tengo que vender unos terrenos. Hoy tengo que arreglar una cosa. Dame un mesecito. ¿Recuerdan esa escena bíblica de los evangelios? Todo el mundo poniendo excusas. No me va bien. Oye, a la gente le pasa lo mismo.
Pastor, deme un tiempo que organizo la agenda, cuadro, en 3 meses vuelvo. Yo, ¿dónde vas? ¿Qué cristiano? En 3 meses vuelvo. Hay gente, hermano, que de 365 días al año se junta con la iglesia 6, 10, una vez al mes. Viene 15 veces, de 365 días al año va 20. Y dice, yo soy parte del cuerpo de Cristo. Es raro, no estás con Él. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Pastor, pero eso no es solo congregar. No, no es solo congregar, es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Eso solo es parte de todo lo que es buscar a Dios en primer lugar. Mira este hombre. Y este hombre al final es un reflejo de la actitud de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 4:34, ¿qué dijo Jesús? Mi comida, mira qué interesante la palabra, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Mi comida. Lo que para vosotros es fundamental. Tengo hambre. Eso para mí es hacer la voluntad de Dios. Tengo que hacer la voluntad del Padre. Tengo que hacer la voluntad del Padre. Tengo que hacer la voluntad del Padre. Y por eso me hace gracia. Y yo lo aprendí. Hay personas en el camino que dirán, pero ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto? Mira, cuando tú te empiezas a dar mucho al Señor, van a aparecer personas en el camino que te van a decir frases como, no hay que ir tanto. No hay que hacer tanto. No hay que vuelvas un fanático. Porque en el fondo todos querrán sentarte como ellos. Habrá gente que estará delante de Dios y Dios les dirá, no me tomaste demasiado en serio. Pero dudo que a alguno Dios le diga, me tomaste demasiado en serio. Lo dudo. De todo lo que puedas dar para el Señor, nunca está de más. Nunca es demasiado. Porque nunca es todo. Y todo es lo que Él merece. Entonces, cualquier cosa que le estemos dando al Señor, todavía podemos darle más. Y si alguien quiere darle menos, eso Él con Dios. Pero que no quiten de ti el deseo de darte cada día más al Señor. Porque lo que va a quedar para nosotros es eso, lo que hemos hecho por Dios. ¿Crees que va a quedar lo que hemos hecho por el mundo, lo que hemos comprado, lo que hemos vendido, lo que hemos negociado, lo que hemos... No, eso se queda aquí. Se queda aquí, mañana será negociado y dentro de 2 o 3 generaciones ni se acordarán de que tú diste tu vida para construir esas 4 casas. Se venderán, en una herencia se repartirán y tú habrás vivido para algo que ya no está. Que ahora está en manos de un extranjero que las compró porque los nietos que las recibieron al final la vendieron. Lo que va a quedar es lo que hemos hecho por el Señor. Encontrarnos a gente en la gloria que decir, yo te prediqué. Eso es lo que quedará. Encontrarte a alguien y decir... ¿Recuerdas cuando ibais los lunes al comedor y había gente que te decía, pero ¿qué haces yendo tus ratos libres al comedor? Mira dónde estoy, en el comedor de las bodas del Cordero. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Podrían estar viendo Netflix y van al comedor. Podrían estar viendo Netflix y el sábado van al Raval. Podrían estar viendo Netflix y el domingo van al Arco del Triunfo. Nosotros vemos Netflix. Quizás no vamos allí, pero podemos hacer otras cosas para el Señor. La cuestión es que de alguna manera u otra hay una multiforme gracia de Dios en su cuerpo, en su plan, pero todos somos llamados a dar nuestra vida para el Señor. Porque lo que va a quedar es lo que hemos sembrado para la eternidad, lo que hemos sembrado para el reino de Dios. Había algo más importante que la comida, la voluntad del Señor. ¿Y ahora qué hace? Ahora va a contar las maravillas de Dios. Mira qué interesante. Versículos 34 al 41 dice, entonces dijo, soy siervo de Abraham. Y el Señor ha bendecido en gran manera a mi Señor, que se ha enriquecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, la mujer de mi Señor, le dio a luz un hijo a mi Señor en su vejez. Y mi Señor le ha dado a él todo lo que posee. Mi Señor me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo de entre las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mis parientes y tomarás mujer para mi hijo. Y dije a mi Señor, tal vez la mujer no quiera seguirme. Y él me respondió, el Señor delante de quien he andado enviará su ángel contigo para dar éxito a tu viaje y tomarás mujer para mi hijo de entre mis parientes y de la casa de mi padre. Entonces cuando llegues a mis parientes quedarás libre de mi juramento y si ellos no te la dan también quedarás
libre de mi juramento. Así que el siervo de Abraham lo que está haciendo es exaltar a Dios, contar lo que Dios ha hecho con Abraham. Pero cuando contamos lo que Dios ha hecho con Abraham, estamos exaltando al Dios de Abraham, al Dios que ha bendecido a Abraham, que salió de su casa, que dejó su tierra, su parentela, dejó a todos sus parientes atrás, sin saber realmente a dónde iba, obedeciendo la voz del Señor, sin tener un destino fijo, y en el camino Dios ha sido fiel. En el camino Dios ha provisto oro, ha provisto plata, ha provisto camellos, ha provisto asnos, ha provisto siervos y siervas, ovejas y vacas, ha enriquecido a Abraham, le ha dado victoria en las batallas, lo ha librado de la mano de egipcios. El Señor lo ha guardado, el Señor lo ha prosperado, el Señor ha sido fiel. Hermanos, no hay nada mejor para conversar en una mesa que las maravillas del Señor. A veces invertimos tanto tiempo en hablar de quien no nos gusta, de quien no nos cae bien, de lo que la hermana hizo, de lo que la hermana comentó, de lo que el hermano hizo, cuando podríamos aprovechar mejor el tiempo, sentarnos y hablar de cuán fiel y bueno ha sido Dios con nosotros. ¿Qué nos pasa, iglesia? ¿Cómo vamos a quedar para tomar un café, para comer entre hermanos, y la conversación va a ser ajena a las maravillas de Dios? Somos su pueblo. Somos llamados a exaltarlo, somos llamados a contar sus obras, a contar sus maravillas. En cada conversación, en cada café, en cada mesa, no debemos prestar nuestra boca a conversaciones inapropiadas, ya sea que comamos, bebamos, hablemos o hagamos cualquier otra cosa que sea para la gloria de Dios, que sea para hacer a Dios famoso y contar lo que ha hecho Dios en nuestra vida. Mira, el testimonio no salva a nadie, por eso no predicamos el evangelio contando el testimonio. Nuestro testimonio personal no es predicar el evangelio. Salir a la calle y decir a la gente lo que el Señor ha hecho en nuestra vida no es predicar el evangelio. Pero el testimonio es algo precioso para contar entre nosotros. Cuando vino el pastor Osvaldo estos días, una de las cosas bonitas que hizo en casa fue compartirnos su testimonio con nosotros, de cómo él perdió a su hermano mayor, de cómo poco después perdió a su mamá, cómo cayó en una depresión estando solo. En todo eso conoce al Señor. El Señor salva su vida, lo saca de la depresión. El Señor pone en su corazón, teniendo coches, casas y fortuna, siendo un ingeniero de buena reputación en Chile, en su casa, en su corazón pone el quedarse insatisfecho con esas cosas. El decir, esto no es lo que quiero para mi vida. Yo he conocido a Dios, yo quiero más de Dios, yo quiero servir a Dios y dejar coches, casas y lujos para ir a estudiar en un seminario de teología con el único fin de vivir para las misiones. El cómo Dios proveyó a su Rebeca en ese seminario a una esposa de 28 años que nunca había sido tocada por ningún varón, que ni siquiera había orado por nadie, que solo tenía interés en el Señor, y cómo junta a dos personas, un hombre y una mujer, que el único interés que tienen en la vida es servir al Señor. Y te quedas teniendo una conversación que no importa que dure una hora, porque por dentro solo dices, gloria a Dios, Dios es bueno, ahora te cuento la historia mía y te vamos a dar a gloria a Dios también. Hay tanto hermoso que hablar, hay tantas cosas hermosas que contar del Señor, hermanos. El siervo no se puso a reclamar, oye, pues mira, Abraham será rico, pero cuando estuvo por Egipto no sabes la que lió con su mujer. ¿Por qué? Por cobarde, valiente para algunas cosas, pero fue capaz de dejar su... Él no se puso a hablar mal de su Señor, él se puso a exaltar a Dios. A exaltar a Dios. Y lo que mostró con su conversación, con su diálogo, es que en todo momento su Señor, Abraham, había confiado en Dios. Porque cuando Abraham manda a su siervo en busca de la esposa, su siervo le dice, ¿y si no viene? ¿Y si no hay mujer? ¿Y si no me la quieren dar? Le dice, Dios va a obrar, Dios mandará a su ángel, algo va a pasar. Él exaltaba no solo al Señor, sino la confianza que Abraham tenía en el Señor. Y lo que este siervo está haciendo es demostrar que nuestras vidas deben ser vividas así como Abraham también. Vidas que demuestran confianza en Dios. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Oh, amado hermano, confía en el Señor de todo tu corazón. Hermano, no nos va a ir la vida igual a todos.
Cuidado con mirar lo que Dios da a un hermano y esperar que te lo dé a ti, y si no, protestas. Bueno, yo voy a esperar porque si Dios le dio ese trabajo al hermano, me lo dará. Si Dios le proveyó eso a sus hermanos, me lo proveerá. No, Dios tiene diferentes cosas para nosotros. Siempre habrá un hermano más rico. Siempre habrá un hermano con una carrera universitaria que tendrá un gran puesto de trabajo, y habrán hermanos que toda su vida trabajarán en lo que puedan. No podrán elegir. Tendrán que aceptar por circunstancias el trabajo que se les ponga delante y tener lo necesario. Y a lo mejor verán a otros hermanos que tendrán más abundancia. Y todos conviviremos en la misma iglesia. Y deberemos guardar nuestro corazón de la amargura, de la envidia, de la codicia, de muchísimas cosas. Porque hay muchos factores que estarán implicados en el camino. Una herencia que un hermano reciba que le permita, una carrera que le permita cierto trabajo, una buena administración económica porque tiene capacidad que le permita, no sé, muchas cosas. Y aquí habremos gente con más y con menos, pero todos debemos tener un factor común. Encomendar nuestra vida al Señor y no confiar en nuestro propio corazón. Confiar en Dios. Estén saliendo las cosas como estén saliendo. Esté pasando lo que esté pasando. No pensar por un instante que yo voy a conducir mi vida mejor que el Señor. No, tengo que poner en Dios mi confianza. No en mis capacidades, no en mis habilidades. En Dios. Reconocerlo en todos nuestros caminos, como hizo Abraham. No, confío en Él. ¿Te has dado cuenta? Abraham no dijo, enseña el oro y verás cómo te dan una muchacha. Abraham no dijo, enseña los camellos, los brazaletes, los anillos y verás cómo rápido te la dan. Porque la confianza de Abraham no estaba en los recursos, no estaba en el dinero. Y en aquella época, te lo aseguro, ¿ves lo que hizo Labán? Vio el oro y corrió. Bendito del Señor, ven aquí, ¿qué quieres? ¿A quién vienes a buscar? Te doy 2 hijas si quieres, 2 hermanas. Abraham podía haberle dado más oro, ¿no? Y decir, mira, tú pon el oro por delante y te van a dar si hace falta a la madre. Porque la gente muchas veces era así. Normal, hermano, recuerden, en aquel contexto era una manera de velar por el bienestar de la familia. Tú y yo no lo entendemos porque hemos nacido en esta época y en Occidente. Así te lo digo. Si tú hubieras nacido en otra época y en otro tiempo, esto no te haría gracia. Ahora a ti te llega tu hija con un chavalín sin futuro y desempleado, y tú, como estás marcado por Hollywood y el romanticismo, si se quieren, ¿qué vamos a hacer? Pues nada. ¿Se quieren? Pues, ¡hala! Acompáñala al altar. Y mañana la acompañas al despacho del abogado para firmar el divorcio. Porque tú ya sabes que va a acabar en la ruina. Tú sabes que ese chaval es un vago. Que tu hija no está haciendo una buena elección. Ah, había gente interesada, sí, pero simplemente también habían padres que velaban. Habían padres que velaban por un futuro, porque la vida en este momento, todavía no estamos en la gloria, las cosas se pagan. Y no querían, algunos sí tenían intereses, otros simplemente querían la garantía de que tendrían una estabilidad. Yo repito, nosotros estamos marcados por nuestra cultura, por el cine, por las modas, por los discursos románticos de este tiempo, y le quitamos valor a las cosas que nuestros padres le daban valor y exaltamos las cosas que para nuestros padres no eran las más fundamentales. Déjame hacerte una pregunta, tú que estás casado, a los que lleváis años, pero no respondas por si acaso en alto. ¿Amas más profundamente a tu esposa ahora, después de 15 y 20 años casado, o cuando te casaste? La realidad es que el amor es más puro ahora. ¿Cómo te casaste? Hay gente que se casa y no pasa nada. Yo he conocido casos, Osvaldo nos contó que a los 4 meses se casó. Y yo pensé, 4 meses. Yo temblaría. Está más, seguramente ahora ama más a su esposa que en ese momento. Después de 4 meses, ¿qué amor tan inmenso se ha generado? ¿Pero qué vio? Una creyente, le gustó, la quiso, vio virtudes, y el amor ha ido creciendo en el Señor, porque es el Señor el que forma ese amor. Es el Señor, es Jesucristo el que va formando ese amor en el seno del matrimonio.
Eso es una realidad. Nuestra unión es cada vez más cercana, más íntima, nos conocemos más, nos hemos servido más, nos hemos cuidado más, hemos enfrentado más cosas juntos. Por eso, el amor es lo principal para casarse. Hay gente, ¿cuándo es ese amor? ¿Cuándo llega? ¿A la semana? ¿Amor a primera vista? ¿Fue un flechazo? ¿La vi y tuve hormigueo? ¿La vi y supe que era ella? No sé, hermano. ¿Cuándo notas que es amor? ¿Cuándo lo sabes? ¿Cómo lo definiste que en tu corazón era amor puro y sincero y dijiste, ya la amo con locura, me tengo que casar? ¿Cuándo? ¿Cuándo supiste que no era cariño, que no era simplemente que te gustaba? Yo creo que toca definir el amor, porque me parece que algunas personas dicen amor muy a la ligera. Lo que tenemos claro es que Abraham no puso por delante una historia de amor, porque la boda se va a dar al conocerse y se van a casar, pero ellos no han hablado. Y te voy a decir una cosa, Isaac y Rebeca se amaron mucho, pero no se conocieron hasta el día de la boda. Y se amaron mucho. Y se amaron mucho. No puso el oro por delante. No puso una bella historia de amor de Hollywood. Puso al Señor. Puso al Señor. Su confianza en Dios. Dios proveerá a la mujer adecuada para mi hijo. Hermano, para las decisiones de tu vida necesitas poner delante al Señor. No el corazón, no los recursos, no las ideas, no tu inteligencia, al Señor. No hay mejor decisión tomada en la vida que la decisión que considera primero a Dios y su voluntad. Cuando sacas a Dios de la ecuación de tus decisiones, estás sujeto a estrellarte por haber tomado tu propia decisión. La confianza de Abraham estaba en lo que Dios dijo que haría. Para ti, tu descendencia. Tiene que haber descendencia. Dios va a proveer. La confianza de Abraham estaba en las promesas de Dios, no en los recursos de Abraham. Ahora, vamos a leer del versículo 42 al 49. Dice así. Y llegué hoy a la fuente y dije, oh Señor, Dios de mi señor Abraham, si ahora quieres dar éxito a mi viaje en el cual ando, he aquí, estoy parado junto a la fuente de agua. Que la doncella que salga a sacar agua y a quien yo diga, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro, y ella me diga, bebe, y también sacaré para tus camellos, que sea ella la mujer que el Señor ha designado para el hijo de mi Señor. Antes de que yo hubiera terminado de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca salió con su cántaro al hombro y bajó a la fuente y sacó agua. Y yo le dije, te ruego que me des de beber. Y ella enseguida bajó el cántaro de su hombro y dijo, bebe, y daré de beber también a tus camellos. De modo que bebí, y ella dio de beber también a los camellos. Entonces le pregunté, ¿de quién eres hija? Y ella contestó, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca, y puse el anillo en su nariz. ¡Epa! De los primeros piercing que vemos en la Biblia. A mí me hace gracia que algunas personas que les gusta andar con un piercing en la nariz, el ejemplo que suelen darme para defenderlo es, pero mira lo que pasó. Te digo una cosa, de ahí es importante entender los contextos. Ok, ¿te gusta tener un piercing en la nariz porque Rebeca recibió un anillo en la nariz? Que tu padre elija a tu marido también. ¿Te gusta eso? O todo o nada. O todo o nada, porque de la misma manera, ¿qué pasa? ¿Que vamos a seleccionar versículos al azar para hacer las cosas que me apetece? ¿Que tu matrimonio sea concertado? ¿Que sea tu padre con otro padre que digan, ¿tienes dinerito? Sí, pues para mi hija, venga. Hija, ¿te casas con él? Papá, no importa, te pongo el anillo. Hermano, el contexto cultural es importante. Si tú te vas a la India y a culturas orientales, vas a ver un montón de mujeres con un montón de brazaletes, con pendientes en la nariz, pero el significado de esos adornos ha cambiado a lo largo de la historia.
También si sigues leyendo la Escritura verás que los pendientes eran señal de esclavitud. Todo ha ido cambiando a lo largo de los contextos. Los pendientes, por ejemplo, en el relato bíblico también significaban esclavos. Esclavos se ponían pendientes a veces para estar voluntariamente sujetos a su señor. O sea que si ahora tú llevas un pendiente, también tienes... Hermano, el contexto es importante. La mayoría de vosotros lo hacéis no por lo que significa, simplemente por un modismo y por la cultura en la que habéis nacido. Antiguamente, cuando nosotros veíamos tatuajes, ¿de quién eran? O de un preso o de un militar. Si nuestro abuelo tenía un tatuaje, o había estado en la cárcel o había estado en el ejército. Antiguamente tu abuela te veía con un tatuaje y eras un pandillero. Y si te ponías un pendiente, eras homosexual. Pero desde que Cristiano Ronaldo se empezó a poner dos, los hombres se lo ponen. Es modismo. Deberíamos preguntarnos más qué piensa el Señor y no qué pienso yo y mis modas y mis gustos. Al final el Señor te ha dado un cuerpo para usarlo para su gloria y no para decorarlo conforme a las costumbres de este mundo. Este versículo no está habilitando la puerta que ahora todas nuestras hermanas, porque no era un hombre, quien llevaba esos anillos jamás eran los hombres, para que nuestras hermanas se pongan un anillo en la nariz. También se le ponía a los borregos, a los cerdos también. Todo tenía un significado y sería bueno estudiarlo antes de tomar cualquier decisión sobre nuestro cuerpo que, repito, le pertenece al Señor. Mira cómo sigue ahora. Y los brazaletes en sus manos. Y me postré y adoré al Señor y bendije al Señor, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino verdadero para tomar la hija del pariente de mi señor, para su hijo. Ahora pues, si habéis de mostrar bondad y sinceridad con mi señor, decídmelo, y si no, decídmelo también, para que vaya yo a la mano derecha o a la izquierda. Algunas traducciones dice a diestra y siniestra. Es como para que me vaya por donde viene. Pero ¿qué quiero reflexionar en esto también? El siervo de Abraham está mostrando y está contando toda la historia de lo que Dios ha provisto, de lo que ha pasado, de lo que vimos en los versículos anteriores, de cómo él fue, de cómo él le dijo al Señor que habría de alguna manera de saber que esa era la mujer, que pediría agua, que no le ofrecería agua para él solamente, sino también para los camellos, que sería de sus parientes. Está mostrando todo lo que Dios ha hecho, pero hay una cosa interesante, él ha participado, él ha ido a la fuente, él ha hablado con la mujer, él ha orado, él ha tomado actitudes. ¿Y sabes qué me recuerda esto? Que todo lo que pasó era a propósito de Dios, pero eso no eximió la responsabilidad del siervo en hacer todas esas cosas. Esto también es para nuestra vida. Nuestra salvación es del Señor. ¿Sí o no? Pero somos llamados a vivir en santidad. Somos llamados a orar. Somos llamados a cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Sí, Dios es el que pone el querer y el hacer, pero somos responsables en el plan de redención. El plan de redención es obra del Señor, de Dios es la salvación. A Él pertenece la salvación, pero también nos da responsabilidad en el camino. Vivid de la manera digna del Evangelio. Sin santidad nadie verá al Señor. Vestíos del nuevo hombre conformado a la imagen y justicia de Cristo. Despojaos del viejo hombre. Constantemente tenemos responsabilidades. La salvación es del Señor, pero nosotros tenemos que caminar en esta historia, tomando decisiones, llevando la vida y la actitud es correcta en el camino. Eso no echa fuera la soberanía de Dios. Aquí vemos claramente que ¿quién hizo las cosas? Dios. Dios proveyó a la mujer, Dios la puso en el camino, Dios sacó a Rebeca de ese lugar. Dios hizo que ese encuentro se llevara a cabo, pero el siervo llevó los camellos, fue a sacar agua. El siervo participa. En toda historia nosotros debemos recordar que está la soberanía de Dios y la responsabilidad de los hombres. No podemos separar esas dos cosas de nuestra vida. Ahora, hay una cosa que sigue. El hecho de aceptar que si eso que ha pasado, Dios lo ha llevado a cabo, nada pueden decir los hombres. Vamos a leer del versículo 50 al 59. Labán y Betuel respondieron y dijeron, del Señor ha salido esto, no podemos decirte que está mal ni que está bien. Pero mira qué interesante, el siervo de Abraham les cuenta todo lo que ha pasado. Ellos obviamente reconocen que no puede ser casualidad
que todo debe ser obra de Dios, que no es casualidad que haya salido de Rebeca, que no es casualidad que Rebeca haya ofrecido agua a los camellos también, que nada de eso es casualidad. ¿Y qué responden? Si esto es del Señor, nosotros no estamos aquí para juzgar si está bien o mal. Si esto es del Señor, solo podemos decir una cosa: amén. Porque lo que estás poniendo sobre la mesa, la historia que estás contando, es obviamente fruto de la providencia de Dios. ¿Y qué vamos a decir? Sea hecha su voluntad. No podemos reclamar a Dios. Todo lo que cuentas son demasiadas casualidades. Obviamente la mano de Dios está ahí. ¿Y vamos nosotros a juzgar si está bien o mal? ¿Vamos nosotros a tomar una decisión de si es correcto o no? Claramente es voluntad de Dios. Hermano, cuando es voluntad de Dios, tú y yo no estamos para debatir si nos parece correcto o no lo que Dios está haciendo. La voluntad de Dios solo está para aceptarse. Tú puedes debatir las opiniones de los hombres, tú puedes debatir el pensamiento de los hombres, tú puedes debatir el criterio de los hombres, pero ante la voluntad de Dios te debes rendir. Entre nosotros podemos hablar, entre nosotros podemos opinar, entre nosotros podemos tener distintos pensamientos, pero ante la voluntad de Dios solo queda una cosa: amén, sí, Señor. Dios nunca nos pregunta qué nos parece su voluntad. Dios nunca, y nunca lo hará. Hermano, Dios no nos pregunta, Dios no hace votaciones con su iglesia. Dios no lleva a hacer una reunión y que se levanten manos en el cielo entre los ángeles para que haya mutuo acuerdo. Dios habla, decreta y se acepta porque Él es Dios. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Nos puede doler más, nos puede doler menos, nos puede parecer más fácil de llevar o puede parecer dura en ocasiones, pero si es su voluntad, solo podemos agachar la cabeza y decir: amén, pasaré por ello. Con Dios no se discute. Con Dios no se discute. Y es lo que dijeron: del Señor ha salido esto. Nosotros no estamos aquí para decir si está bien o mal. Es de Dios. He aquí, Rebeca está delante de ti. Tómala y vete. Y que ella sea la mujer del hijo de tu Señor, como el Señor ha dicho. Y sucedió que cuando el siervo de Abraham escuchó sus palabras, se postró en tierra delante del Señor. ¿Sabes cuál es la actitud que deberíamos tener cada vez que vemos a Dios obrar? Postrarnos. Hermano, me estoy dando cuenta de unas cosas últimamente. Últimamente le estoy pidiendo a Dios lo más sencillo, lo que se pierde, lo del principio, lo básico. Y una de las cosas que le pido a Dios últimamente es que me vuelva a asombrar, que no me acostumbre. Vemos llegar gente a la iglesia y te digo una cosa: lo que está pasando aquí no es común. Cuando yo hablo con hermanos, pastores, iglesias y le cuento que casi 100 personas se hacían el curso de membresía, significa que casi 100 personas de un año a otro casi han llegado, que llegan personas. Hermano, que a veces hay congregaciones donde personas pueden llegar 1, 2, 5 al año. Que aquí hay un promedio de 10, 15, 20 personas al mes. Que llevamos años así, que no ha sido algo que ha pasado un mes, que llevamos años así. Y al principio, wow, y ahora es como lo normal. No es lo normal. Debemos seguir postrados y adorando a Dios por lo que está haciendo. No es normal lo que está pasando. No es normal que tanto corazón esté llegando. No es normal que tantos ojos estén abriendo a la palabra. No es normal que personas que vienen de contextos tan diferentes sean expuestos a la Escritura y en lugar de resistirse, su corazón la acepte de repente y diga como si lo hubiera entendido con claridad. No es normal, es la gracia de Dios. Y cada vez que vemos la mano de Dios, deberíamos volver a asombrarnos como este siervo. Este siervo ha ido a buscar una mujer, le dicen: toma, ve y llévatela. Pues es lo normal, no, se postró como: wow, Señor, gracias. Gracias, tu mano sigue con nosotros. Sí que nos quejamos cuando algo se tuerce, sí que nos quejamos cuando llega una enfermedad, pero cada día que tenemos trabajo, cada día que hay comida en la nevera, ya no nos asombramos, ya damos por hecho que eso va a estar ahí. Y ya no adoramos a Dios por su fidelidad.
Es como que nos hemos acostumbrado a que siempre sea fiel, nos hemos acostumbrado a que siempre sea bueno, cada vez menos agradecidos. No, hermano, debemos volver a postrarnos. Recuerda quién eras, la vida que llevabas, cómo estaba tu matrimonio. Recuerda que caminabas al infierno cada día y verás motivos para postrarte y adorar a Dios. Hay que volver a esa adoración sincera de un pecador asombrado delante del Dios que está en su alto y sublime trono. Y él sacó objetos de plata, objetos de oro y vestidos y los dio a Rebeca. Dio también cosas preciosas a su hermano y a su madre. Después él y los hombres que estaban con él comieron y bebieron y pasaron la noche. Cuando se levantaron por la mañana, él dijo: enviadme a mí, Señor. Pero el hermano y la madre de ella dijeron: permite que se quede la joven con nosotros unos días, quizá 10, después se irá. Y él les dijo: no me detengáis, puesto que el Señor ha dado éxito a mi viaje, enviadme para que vaya mi Señor. Y ellos dijeron: llamaremos a la joven y le preguntaremos cuáles son sus deseos. Entonces llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿te irás con este hombre? Y ella dijo: me iré. Y enviaron a su hermana Rebeca y a su nodriza con el siervo de Abraham y sus hombres. Mira qué interesante. La gente a veces cree, ¿no? Y tenemos esa idea, ¿no? Que Rebeca no pinta nada en este asunto. Que Rebeca no tiene ni voz ni voto. Que es un matrimonio de conveniencia y que Rebeca ahí no dice nada. Que simplemente es Labán, Betuel y nadie más. Pero no es lo que muestra el texto. No es lo que se ve aquí, ¿no? Aquí se ve algo distinto. Aquí se ve una cosa clara. Se ve que ellos dicen: bueno, deja que la chica se quede 10 días más con nosotros y luego ya irá. Y él dice: no, yo quiero que venga ya. Y ellos toman una decisión. Preguntemos a Rebeca qué quiere hacer. Rebeca, mira, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres ir con ellos o te quieres quedar con nosotros? Y Rebeca decide: yo iré. Rebeca también había entendido que era todo parte del propósito de Dios. Aquí todo el mundo está entendiendo algo. Todo el mundo está entendiendo que esto es la voluntad de Dios. ¿Lo han entendido ellos cuando han dicho: si esto es la voluntad de Dios, nosotros no estamos aquí para decidir si está bien o mal? ¿Lo ha entendido Rebeca, que no va a esperar 10 días? Se va, sabe que es la voluntad de Dios. Y hermanos, nosotros debemos ser personas así. Debemos ser personas que buscan rendirse sin discutir, sin poner freno, sin dejar para mañana. Porque nosotros podríamos ser una Rebeca diferente y decir: Señor, dame 10 días. ¿Cuánta gente llega? Ordeno mi vida y empiezo a congregar. Ordeno esto y empiezo a congregar. Ordeno el trabajo y hago esto. Ordeno esto y hago mi casa. Y vamos dejando 10 días más, Señor. 10 días más, 10 días más. Ya hayan 10 años así. Rebeca entendió que la voluntad de Dios era esa y dijo: ¿para qué esperar? Si es lo que Dios quiere, voy. Santiago 4:15 dice: más bien deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Vivimos haciendo nuestros planes, poniendo a Dios en nuestra agenda. Señor, yo voy a ir allí, paso 5 años, luego vuelvo y ahí te sirvo. Primero me enfoco en el trabajo, me enfoco en eso y luego me enfoco en ti. Santiago dice que no es la manera de obrar de un hijo de Dios. No es: Señor, este es mi plan, bendícelo. No. El hijo de Dios: Señor, voy para ti, aquí o en Perú, aquí o en Chile, aquí o en Colombia. Mi prioridad vas a ser tú. Una vez un pastor me dijo: hay muchos que cuando van a España y a Europa se desvían, que iban a la iglesia, eran diáconos. Digo, nunca fueron nada. Lo que pasa es que nunca tuvieron los brazaletes de oro delante. Llegaron a América y vieron la camioneta. Llegaron a Europa y vieron el sueldo de 1.500, de 2.000. Lo que pasa es que allí no tenían oportunidad y en la pobreza lo único que les quedaba era congregar. Pero a la que pusieron delante de ellos el dinero, a la que pusieron delante de ellos el lujo, a la que pusieron delante de ellos la posibilidad de conquistar, fueron detrás. Porque hay lugares, sí, no solo en América del Sur, en muchos lugares donde tener un coche de lujo es impensable. La persona va a vivir con lo que tiene y ni su mente piensa en tener eso. Y seguro que conocéis personas que viven así, que ni si les pasa por la cabeza tener una casa con piscina, un coche 4x4, ni se les pasa porque en su situación no es posible para ellos. Entonces, ¿qué hacen? Comen, viven, crían a sus hijos y congregan. Pero en Europa es posible. Pero en América es posible. Y cuando está la posibilidad, dejo las cosas para correr detrás de ello.
Algunos no lo alcanzan porque es posible, no seguro. Y en el camino dejan la iglesia, en el camino dejan de orar, en el camino dejan de tener tiempo para su familia, para tener lo que allí ni pensaban en tener, y aquí es posible. Y por eso dicen, ¿y si nos vamos a Noruega? No sale el sol nunca casi, pero es posible ganar 5.000 al mes. ¿Y si nos vamos a tal sitio como Londres? Allí pagan 3.000, aunque llueva 320 días al año. ¿Cuál es la prioridad que mueve tu corazón? La posibilidad de tener cosas materiales. Repito, las cosas materiales no son malas siempre que no sean tu meta en la vida. El dinero está mal solo cuando está en el corazón. Fuera del corazón no es peligroso. Un montón de hombres de Dios en la Escritura fueron tremendamente ricos, como Abraham, y no estaba apegado a ello. El problema no es el dinero en el bolsillo, el problema es el dinero en el corazón. El problema es cuando el dinero y las cosas materiales son tu objetivo principal en la vida. Entonces pasas a ser esas personas que Dios dice, buscas lo mismo que todos los gentiles. Solamente que dices, dámelo Dios, pero buscas lo mismo. Tu meta debe ser otra, tu meta debe ser la voluntad de Dios. Miren, no está mal tenerlo, pero vamos a vivir de esta manera. Señor, yo haré tu voluntad y si en el camino además puedo tener eso, lo tendré. Señor, yo haré tu voluntad y si en el camino además administrándolo todo puedo tener la casa, el coche, lo tendré. Yo haré tu voluntad y si en el camino este año podemos ir de vacaciones, iremos. Yo haré tu voluntad y si en el camino podemos comprar esto que queríamos para casa, lo compraremos. Pero no es, voy a hacer esto y luego haré tu voluntad. No, haré tu voluntad y si lo otro se puede, amén. Y si no, tu voluntad será primero. ¿Ven cómo cambia el orden? No está mal tener las cosas siempre que la prioridad en alto sea la voluntad del Señor. La voluntad del Señor. Entonces ahora Rebeca sale, pero no sale de cualquier manera, sale de una manera bonita, versículo 60, y bendijeron a Rebeca y le dijeron, que tú, hermana nuestra, te conviertas en millares de miríadas y posean tus descendientes la puerta de los que los aborrecen. Mira qué hermoso. Sale, pero sale con algo que yo creo que todo el mundo debería salir de casa. Muchos salen de casa con peleas, muchos salen de casa sin hablarse con los padres, muchos salen de casa en rebeldía, muchos salen en casa a los Romeo y Julieta, pero ella salió como se debe salir de una casa. Que Dios te bendiga, hija. Que Dios te bendiga, hermana. Porque no hay nada mejor en esta vida que salir bajo la bendición de Dios deseada por los que te aman. Hermano, no quieras vivir una vida como te dice este mundo que nos ha enseñado que la familia está de paso, que los padres están de paso, que los hermanos están de paso. No, lo más importante que Dios te ha regalado en este mundo no son los coches, ni los teléfonos, ni la casa, es la familia y la familia en Cristo. Y no hay nada mejor en esta vida que estar bien con ellos. A veces no se puede por nuestra fe, es verdad, Jesús vino a traer espada y por causa de nuestra fe a veces habrá conflicto. ¿Tú crees que lo más hermoso que tenemos en Caminando por Fe es la nave nueva? No, es la gente que va a la nave. Lo que hace bonito Caminando por Fe, cuando vienen pastores y gente nos visita, no se van diciendo qué local bonito tenéis, qué ventiladores bonitos tenéis, qué nave bonita os ha dado el Señor. Se van hablando de la gente. Qué gente bonita tenéis, qué culto bonito celebráis, qué adoración bonita dais al Señor. Porque lo bonito, lo más hermoso que nos ha regalado el Señor no es el edificio, es los que llenan el edificio. Lo más bonito que nos ha dado el Señor no es nuestra casa, es la familia, son los que vivimos en esa casa. Por eso cuando uno sale de viaje, hermano, Dios te bendiga. Cuando un pastor va a predicar fuera, ¿qué es lo más bonito para mí como pastor cuando predico fuera? El deseo de mi iglesia, pastor, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te use. Son los míos. Son los que deseo que deseen mi bien en el Señor, que deseen que Dios use mi ministerio, mi vida, mi matrimonio. Rebeca se fue de la mejor manera que se podía ir de casa, con la bendición de su hermano. Ahora terminamos con el texto de hoy. Versículos 61 al 67, la boda más rápida que hemos visto en mucho tiempo. Y se levantó Rebeca con sus doncellas y montadas en los camellos siguieron al hombre.
Hay mucha gente que quiere vivir historias de amor, ¿no? Como Isaac, Rebeca, pero esta gente tenía doncellas, siervos. Vosotros vais a trabajar de sol a sol, hermano. Es que es lo que digo, a veces dicen, no, qué bonito, porque Rebeca e Isaac pasaban mucho tiempo juntos. Claro, las doncellas hacían todo. Es que el contexto es importante. El contexto es importante, ¿eh? Rebeca con sus doncellas se levantó montadas en los camellos, siguieron al hombre. El siervo, pues, tomó a Rebeca y partió. Isaac había venido a Beer-lahai-roi, pues habitaba en la tierra del Negev. Y por la tarde Isaac salió a meditar al campo. La expresión meditar nos da a entender que meditó en la palabra de Dios. Oh, hermano. Yo creo que Rebeca, al ver eso, dice, este es para mí. Un hombre que en su rato libre está meditando en el Señor. Esto habla mucho de un hombre que sale al campo a meditar. Hermano, hay una cosa importante a la hora de elegir a alguien que realmente busque a Dios. No era hora de culto, no era hora de sacrificios ni de obras religiosas, era una decisión personal. Tengo un tiempecito, voy al campo a meditar en el Señor. Ya sabes por ahí que no va a ser cualquier hombre. Y por la tarde Isaac salió a meditar al campo y alzó los ojos y miró, y aquí venían unos camellos. Rebeca alzó los ojos y cuando vio a Isaac bajó del camello y dijo al siervo, ¿quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Con el que te caso. Mira qué romántico. Tú y yo contra el mundo. Oye, una cosa, ¿quién es ese? Tu marido. Nosotros a veces los hermanos van rápido y pensamos, no se conocen mucho, más que Rebeca. Más que Rebeca, Isaac se conoce. Más que Rebeca. Hermano, esa también es la garantía de que cuando un matrimonio es de Dios, saldrá bien. Saldrá bien. Saldrá bien. ¿Quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Y el siervo dijo, es mi Señor. Y mira la actitud. Y ella tomó el velo y se cubrió. O sea, tenemos un hombre que está meditando en el campo y una mujer que en cuanto sabe que es su marido se cubre. Ese matrimonio va a ir bien. Ese matrimonio va a ir bien. No tenemos dos fogosos besándose en el portal. No tenemos dos apasionados quedando a escondidas y hablándose por WhatsApp a las 12 de la noche. Tenemos un hombre centrado en Dios y una mujer piadosa. Ese matrimonio va a ir bien. Ahora entienden por qué muchas veces aparecen las novias en la boda con velo hasta que ya es su marido y entonces se lo retiran. Era una señal de respeto al esposo. Pero claro, como hoy antes de la boda ya se han besado, ya se han tocado, ya el velo no pinta nada. Eso era una señal de que yo soy privada hasta que sea tuya. Ahora ya es que el velo, déjaselo a la niña que tira los pétalos. Eso es una realidad, hermano, todo tiene un porqué. Esa mujer, el velo estaba diciendo, yo, mi intimidad, mis labios, todo será tuyo cuando sea tu mujer. Y de ahí, intimidad la que quieras, pero mientras tanto, me cubro. ¿Por qué? Porque la mujer se cubría delante de un hombre. Se guardaba. Era una señal de pureza, de guardarse, de no ofrecerse en el contexto de aquella época. Nosotros ahora no exigimos el velo, pero hermanas, sean reservadas como lo era Rebeca. Díganle a ese hombre, no, mis besos serán tuyos cuando nos casemos. Si tú estás besando hoy a una joven que no es tu mujer, puede ser que estés besando a la mujer de otro hombre. Hasta que no te has casado con ella, puedes estar besando a la mujer de otro hombre. Porque todavía no es la tuya y no sabes cómo va a acabar esto. Y nosotros en el Señor deberíamos besar a nuestra esposa solamente. Hay cosas que son íntimas y privadas, dedicadas para el matrimonio. Mira cómo sigue ahora el texto. Y el siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. Entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre y tomó a Rebeca y ella fue su mujer. Y no la amó cuando la vio. La decidió amar después de casarse con ella. Porque amar es algo que decido. No es algo que nace por las esporas. Mira, primero la ve,
la toma, se casa y la ama. No la amó, no le llamaron, que te lleva una mujer, me he enamorado, no la he visto, pero ya siento que es mía. No. La veo, la tomo, me caso y la amo, porque yo decido amar. Y te digo por qué el amor es una decisión, porque si no, no podríamos amar a nuestros enemigos, porque nacer no nos van a hacer. Pero los tenemos que amar, tenemos que decidir amar. No me van a hacer amar a toda mi iglesia. ¿Cómo que no, pastor? Hay gente que lo pone muy complicado, pero los voy a tener que amar igual. Entonces, en algunos va a ser muy natural, en otros voy a tener que esforzarme más, pero tengo el llamado a amar, no el llamado a esperar que el amor nazca, el llamado a amar a mis padres, el llamado a amar a mis hijos, el llamado a amar a mi esposa, el llamado a amar a mi iglesia, el llamado a amar al prójimo y el llamado a amar a mis enemigos, no a esperar que brote, a hacerlo en Cristo, y la amó. Así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Bonito. Así que Isaac estaba dolido, pero encontró consuelo en la aparición de su esposa. El texto nos enseña una cosa que no debemos olvidar. En Génesis 22, 17, y termino, dice: de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. Dios le dice a Abraham: te voy a prosperar, tu descendencia va a ser grande y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Es decir, tu descendencia será victoriosa ante sus enemigos. Pero no sé si te has dado cuenta lo que Labán le dice en la bendición a Rebeca: que tu hermana nuestra te conviertas en millares de miríadas, tu descendencia será grande, y que posean tus descendientes la puerta de los que los aborrecen. Lo que Dios le prometió a Abraham es exactamente lo que Labán le dice a Rebeca: que seas amplia, que tengas muchos hijos y que donde se levanten enemigos Dios te dé victoria. Es lo que Dios le había dicho a Abraham. Ve la soberanía de Dios. Ese hombre le dijo a su hermana Rebeca exactamente lo mismo que Dios le dijo a Abraham. Dios es soberano y esta historia nos muestra que Dios tiene un plan de redención que Dios cumplirá. Y que le da igual si en el camino hay una mujer mayor, seca, que no puede tener hijos por la edad, un hombre mayor que no puede tener hijos, enemigos que se levanten. Él va a seguir obrando y proveyendo hasta llevar a cabo su obra. Dios es fiel. Dios es fiel. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por las reflexiones que hoy hemos traído a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque el libro de Génesis ante nuestros ojos trae verdades importantes y nos ayuda a meditar en aspectos también de nuestra vida. Gracias por recordarnos que eres soberano, que eres fiel y que cumples tus promesas. Y recuerda, Señor, a nuestros corazones cada día el llamado a priorizar tu voluntad por encima de la nuestra. El llamado a priorizar, Señor, a hacer tu obra por encima de nuestras decisiones y deseos. Ayúdanos, Señor, a rendir nuestras vidas a ti. Y cada día también pon asombro en nuestros corazones para adorarte por todo lo que has hecho y por todas tus maravillas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.